Bueno, ha llegado el momento de hacer esto de forma pública, así que allá voy. Tengo cáncer y por raro o macabro que pueda parecer, me siento en paz y estoy feliz. Pero déjame que te cuente cómo he llegado hasta aquí. Un día te levantas y simplemente dices, mi vida es una mierda. Así, literal. Tienes más de 30 años, no tienes trabajo, no tienes ahorros, te sobran 50 kilos, eres mamá soltera y vives en casa de tu madre. Ese era el panorama que tenía yo en febrero de 2021. Y la reacción que yo tuve fue coger y abrirme una cuenta en TikTok y proponerme el reto de cambiar mi vida en 365 días. ¿Y sabes qué? Lo hice. Empecé a meditar, a hacer yoga todos los días, a buscar formas de ahorrar. Empecé a compartir contenido de crecimiento personal, que es mi gran pasión. Durante el proceso empecé a adelgazar, al final terminé haciéndome una reducción de estómago y sí, perdí 50 kilos. Seguí estudiando, trabajaba todas las noches. Porque sí, apenas podía dormir. Y pasado ese año me convertí en autónoma, siendo mi propia jefa y ganaba una miseria en aquel momento, pero por algo se empieza. Así que en 365 días conseguí todo lo que me había propuesto. Durante 2022 no dejé de trabajar, esa fue mi obsesión, trabajar, trabajar y trabajar. Al punto en el que dormía 2-3 horas diarias con suerte. Trabajaba de lunes a domingo, sin descanso. No tenía vacaciones, no tenía fines de semana, no tenía tiempo para mí. Y llegó un momento que casi exploto. Para noviembre de 2022 yo ya estaba cansada de tanto trabajar y no tener tiempo para mí. Incluso había dejado de subir contenido a las redes sociales que tanto me gustaban. Así que me propuse que cuando empezara el año, 2023, iba a ser distinto. Que iba a tener más tiempo para mí, que iba a dar otras prioridades y que el trabajo iba a pasar a un segundo plano. Pues bien, al final cuando voy y decido tomarme la vida con más calma, va la vida y me regala un cáncer. Y sí, digo me regala, porque ahora la vida me obliga a dedicarme tiempo a mí. Después de pasar por todas las pruebas, todos los médicos y hablar con varios pacientes, me he dado cuenta que mi reacción frente al cáncer no es la habitual. Lo normal no es estar feliz, lo normal es que cuando te enteras entras en un estado de shock. Y la gente suele tener miedo y en cambio yo siento paz. Me doy cuenta de que llevo tantos años metida en el crecimiento personal que he llegado a cambiar mi forma de pensar. Mi yo de hace 15 años habría reaccionado de una forma muy distinta. Mi yo de ahora es capaz de ser feliz, de afrontar este tipo de situaciones con total normalidad. Así que aquí vengo a crear este canal. Creo que es la oportunidad perfecta para compartir todo lo que sé sobre crecimiento personal. El ser humano aprende de dos formas, o con sus propios errores o con los errores de los demás. Y yo errores he cometido muchísimos. Así que creo que con este contenido que voy a crear puedo estar ayudando a alguien que pase por esta misma situación o que simplemente quiera cambiar su vida. Porque sí se puede cambiar la vida en un solo año. Este 2023 es todo un reto para mí. No pienso de la forma convencional, no quiero vivir de la forma convencional y no estoy dispuesta a trabajar de la forma convencional. Y si aún así todo este contenido no le sirve a absolutamente nadie, no deja de ser un legado que le dejo a mi hija. Soy consciente de mi diagnóstico y sé que en el caso de que no acabara bien la cosa, bueno, al final esto es como una especie de diario donde yo le dejaría los mejores recuerdos y los mejores consejos de vida que yo pueda a mi hija. Así que simplemente por eso ya merece la pena abrir este canal. Si has llegado a este vídeo es por algún motivo. Yo no creo en las casualidades y estoy convencida de que tú tampoco. Así que aquí empieza mi nueva aventura. ¿Qué dices? ¿Me acompañas?